Un virus sumamente contagioso convierte a las personas en algo parecido a zombies y se extiende por toda Gran Bretaña. No hay ejército, ni policía, ni gobierno. La mayoría ya está muerta o infectada. Jim, que despertará de un coma justo después del brote, se topará con esta nueva realidad y tendrá que encontrar la forma de sobrevivir. Pero lo más interesante es que este virus es una metáfora de algo que todos llevamos dentro. Y la película refleja un escenario que de alguna manera ya estamos viviendo hoy. En el Centro de Investigación de Primates de Cambridge, un chimpancé es puesto frente a 7 televisores que muestran grabaciones de caos y violencia masiva. Esa noche, 3 activistas por los derechos de los animales entran al lugar y mientras toman fotos, un científico los descubre e intenta pedir ayuda, pero ellos lo detienen. Él les advierte que los animales están infectados con un virus muy contagioso llamado furia, que se transmite por saliva y sangre. Les dice que para poder curar, primero hay que entender. Ellos no le creen y liberan a un chimpancé que muerde brutalmente a una mujer antes de ser eliminado. La mujer empieza a vomitar sangre sobre otro activista y en segundos se transforma en una especie de zombie que ataca a todos. 28 días después, Jim despierta de un coma en un hospital vacío. Al salir, recorre Londres y solo encuentra destrucción y señales de una evacuación masiva. Entra a una iglesia donde hay mensajes inquietantes y cuerpos en descomposición. De pronto, un sacerdote infectado intenta atacarlo. Jim lo golpea con su bolsa, pero debe huir. Otros infectados aparecen y lo siguen hasta una gasolinera donde los sobrevivientes Mark y Selena los queman con bombas molotov y hacen explotar el lugar. Luego llevan a Jim a su refugio, una tienda de dulces abandonada en el metro de Londres. Jim cuenta que trabajaba haciendo entregas en bicicleta y que había estado en coma tras un accidente. Selena le explica que un virus muy contagioso escapó de un laboratorio y provocó el colapso de toda Gran Bretaña. La mayoría ya está muerta o infectada y no queda ejército, policía ni gobierno. Jim quiere ir a casa de sus padres para saber cómo están, aunque Selena le advierte que seguramente están muertos. Ella y Mark aceptan acompañarlo. Recorren un Londres vacío hasta llegar a la casa, donde Jim descubre que sus padres se quitaron la vida para no infectarse, dejando una nota que dice: no despiertes. Selena y Mark le dicen que al menos no sufrieron, a diferencia de sus propias familias. Al caer la noche se quedan ahí, pero Jim no puede dormir y enciende una luz para ver videos familiares viejos. Esto atrae a 2 infectados que rompen la ventana. Entre los 3 los eliminan, pero Mark queda herido con sangre infectada y Selena lo elimina brutalmente de inmediato para evitar que se transforme. Luego ella advierte a Jim que si alguien se infecta, hay que eliminarlo sin importar quién sea. Más tarde ven luces parpadeando desde un departamento y deciden investigar. El edificio está en ruinas y el vestíbulo lleno de carritos de supermercado, pero los trepan para llegar a las escaleras. Al poco de subir, escuchan a los infectados que también han entrado y saltan los carritos para perseguirlos. Jim y Selena aceleran, pero se frenan de golpe cuando un hombre con casco y escudo, Frank, les bloquea el paso. Él les da la dirección de su departamento y se queda peleando contra los infectados con un bate y su escudo. Jim y Selena llegan a la puerta, pero Hannah, la hija de Frank, no abre hasta que su padre regresa. Y adentro los reciben con calidez y les ofrecen una bebida. Frank se alegra de que su señal de luces al fin haya atraído compañía. Jim lo ve como buena persona, pero Selena advierte que no se deben frenar por nadie. Si eso pasa, ella seguirá sola. Jim dice que él no haría lo mismo y le agradece por haberle salvado la vida. Al día siguiente, Frank le muestra a Jim los cubos vacíos en la azotea. Hace tiempo que no llueve y los recursos escasean. Luego les enseña una transmisión militar repetitiva que promete refugio, protección y una posible cura al noreste de Manchester. Frank quiere ir, pero Selena desconfía y piensa que los soldados podrían estar muertos o que sea una trampa. Hannah interviene diciendo que se necesitan unos a otros, que la ciudad no es segura y que los soldados podrían protegerlos. Logra convencerlos de que vale la pena el riesgo. Aquí empezamos a analizar. La película abrió con una escena clave para entender toda su propuesta. Un chimpancé expuesto a imágenes de violencia masiva mientras un científico explicaba que estaba infectado con un virus llamado furia. El director de la película, Danny Boyle, ha comentado que para esta película le interesaba explorar la ira social y que veía el virus como algo psicológico. Desde esta mirada, las imágenes violentas eran la propia infección y el chimpancé absorbió y se contagió de la misma ira que observaba. La premisa es interesante porque en la vida real las emociones también se contagian. Si alguien te sonríe, probablemente sonríes de vuelta. Si alguien está enfadado y lo expresa con fuerza, es fácil que te alteres también. Las emociones
emociones pueden propagarse de persona a persona como una gripe invisible, viajando a través de redes humanas y alcanzando distancias y escalas sorprendentes, como ocurre en la película. El científico también dijo algo importante: para curar primero hay que entender. En la vida real, las causas de la ira social pueden ser muchas, pero con frecuencia se esconden detrás de la desigualdad, la injusticia, los abusos o la corrupción. Si seguimos esa lógica, para curar este virus quizá haría falta más que aislamiento. Habría que cambiar las condiciones que lo generan. Con esto en mente, la historia se puede ver desde otro ángulo. No es que los infectados se hayan convertido en zombies o en alguna criatura diferente. Siguen siendo humanos. Lo único que ha cambiado es que su ira se ha amplificado. La ira o el enojo, como cualquier emoción, tiene su utilidad. Sirve para marcar límites y defender nuestra integridad, para reaccionar cuando somos atacados o protegernos de intrusiones. También nos ayuda a responder frente a las injusticias y a lo largo de la historia ha sido motor de cambios sociales importantes. Sería difícil imaginar que muchos de esos cambios hubieran ocurrido sin una emoción tan intensa. El problema aparece cuando esa ira se desborda y se convierte en violencia ciega, destrucción sin sentido y polarización. La historia está llena de ejemplos que muestran cómo la furia sin un freno termina en tragedia, incluso cuando nace de causas justas. Hoy esto parece más evidente que nunca. De hecho, parece un escenario anticipado por la película. La ira amplificada por las redes sociales. Diversas investigaciones muestran que las plataformas priorizan el contenido que provoca emociones intensas, sobre todo enojo o indignación, porque eso genera más interacción. La ira es una emoción muy movilizadora y los algoritmos están diseñados para mantenernos conectados el mayor tiempo posible, premiando el contenido que lo logra. Brady y sus coautores, investigadores de la Universidad de Yale, analizaron más de 12 millones de tweets y encontraron que los mensajes con palabras asociadas a la ira o la indignación moral tenían muchas más probabilidades de ser compartidos que los neutrales. El problema es que esta dinámica crea un ciclo. Los usuarios publican contenido cargado de ira, los algoritmos lo premian con más visibilidad, más personas lo ven y reaccionan con la misma emoción y lo difunden. Y así como en la película, la ira se propaga hasta convertirse en una furia social desbordada que polariza y fomenta la violencia. Si lo piensas, es como si todos fuéramos los chimpancés de la escena inicial, expuestos a un flujo constante de violencia y odio en las pantallas, absorbiéndolo y devolviéndolo amplificado. El riesgo está en que, aunque la ira puede impulsar causas legítimas, también puede dividir, dañar y destruir de forma innecesaria. Por eso es importante ser conscientes de cómo se utiliza y darnos un momento para pensar antes de reaccionar de inmediato. También debemos estar alerta, porque hay quienes buscan provocar nuestro enojo de forma deliberada, lanzando titulares, imágenes o publicaciones pensadas para generar indignación, muchas veces con información incompleta o manipulada. Y así, sin darnos cuenta, terminamos actuando movidos por una ira que no nació de nosotros, sino que nos fue contagiada. El grupo toma el taxi de Frank rumbo a Manchester, cargando todos los suministros posibles. Cruzan Londres viendo destrucción y cuerpos en las calles. En un túnel, el paso está bloqueado por autos y cadáveres, pero Frank decide pasar por encima. Se divierten cruzando hasta que una llanta se poncha. Mientras la cambian, cientos de ratas e infectados se acercan. Sin tiempo para usar el gato, los adultos levantan el auto y Hannah termina de poner la llanta justo antes de escapar. Después se abastecen en un supermercado y tras varias horas de viaje paran en una hamburguesería abandonada para sacar gasolina de un camión. Jim entra al edificio y encuentra a una familia muerta. Un niño infectado lo ataca y lo elimina con un bate para sobrevivir. Siguen por el campo que aún luce hermoso. Paran a cenar y ven caballos corriendo libres. Selena reflexiona que ya no habrá música, películas o libros nuevos, pero admite que se equivocó al decir que basta con seguir vivos. Frank y Hannah tienen algo más valioso. Se tienen el uno al otro. Le da un beso en la mejilla a Jim. Esa noche duermen en un viejo castillo en ruinas. Hannah y Jim no pueden dormir, así que Selena comparte su medicina con ellos. Jim sueña que se queda solo, pero Frank lo despierta y le dice que fue solo una pesadilla. Hey, ¿qué tal? Voy a hacer una pequeña pausa para hacerte una petición. Puede que tú veas estos videos todos los días y no estés suscrito, lo cual no tiene nada de malo, pero me ayudarías muchísimo si lo hicieras con el botón rojo que está ahí abajo. Esto me permite poder seguir trayendo más videos y más seguido. Muchas gracias por el apoyo y ahora sí,
Continuamos. Al día siguiente reanudan el viaje y ven Manchester ardiendo a lo lejos. Finalmente llegan a la barricada mencionada en la transmisión. Está vacía. Selena quiere irse, pero Frank insiste en seguir buscando. Frustrado, patea una pared para espantar a un cuervo que se alimentaba de un infectado. El movimiento hace que una gota de sangre caiga en su ojo. Sabiendo lo que viene, le dice a Hannah que la ama y que se aleje. Ella intenta acercarse, pero cuando el virus empieza a afectarlo, Frank la empuja y retrocede. Selena le pide a Jim que lo elimine, pero antes de que lo haga, unos soldados aparecen y lo eliminan. Los soldados llevan a Jim, Selena y Hannah a una mansión aislada donde han montado una base fortificada contra los infectados. El líder, el mayor West, los recibe con comida y una ducha. Ya instalados, Hannah se queda dormida y Selena, afectada por la muerte de Frank y preocupada por Hannah, se derrumba frente a Jim. Él intenta consolarla con un beso. Al principio ella responde, pero luego se aparta y se va. Con lo que hemos visto hasta ahora, podemos ver cómo la película no se queda solo en la ira. También retrata otra de las emociones más intensas del ser humano. Incluso rodeados de destrucción, sufrimiento y rabia, los personajes han encontrado momentos de conexión y esperanza, como cuando se divirtieron cruzando el campo de autos destrozados o al ver caballos libres en medio del caos. El amor también se ha reflejado en la forma en que la historia se detiene a llorar las pérdidas. La foto de los padres de Jim, la de la familia de Hannah, el duelo, al final es una de las expresiones más profundas del amor humano. También lo vemos reflejado en los propios personajes, en Frank y Hannah, por ejemplo, o en el arco de Selena. Ella comenzó pensando solo en sí misma, convencida de que lo único importante era sobrevivir sin importarle abandonar a los demás. Pero al convivir con Frank, Hannah y Jim, ha descubierto que el amor y la conexión con otros pueden ser más valiosos que la supervivencia misma. Vivir no significa mucho si no se puede compartir con alguien. Ahora la vemos preocupada por el bienestar de Hannah y permitiéndose sentir más por Jim. Él, por su parte, ha dejado claro a lo largo de toda la película su determinación de no abandonar a nadie. Después, Jim busca a West para preguntarle sobre la solución a la infección que escucharon en la radio. Pero West admite que no hay cura. Su plan son las defensas de la casa y los víveres. También le muestra a un soldado afroamericano infectado, Myler, encadenado en el patio para estudiarlo. Cuando Jim le pregunta qué ha aprendido, West responde que un infectado nunca horneará pan ni trabajará la tierra, no tiene futuro y que solo queda averiguar cuánto tarda en morir de hambre. Esa noche, Jim y los demás cenan con los soldados, sintiéndose algo incómodos. West, con su uniforme puesto, insulta al cocinero por servir huevos podridos y da por hecho que Hannah puede encargarse de la cocina. El sargento Farrell comenta que el ser humano lleva poco tiempo en la Tierra y que si el virus acaba con todos, la naturaleza volverá a su curso. West no está de acuerdo. Desde que tiene memoria, la gente siempre se ha eliminado entre sí. Así que para él, esto es normalidad. West no se equivoca del todo cuando dice que los seres humanos se eliminan y piensan solo en sí mismos. La rabia y el egoísmo existen, eso es innegable. Pero como dije antes, la película también muestra que al mismo tiempo somos capaces de amar. Quizá ahí está la clave. La ira pura y el egoísmo destruyen, pero si dejamos que sea el amor quien nos guíe, podemos evitar cruzar ese punto del que ya no hay vuelta atrás. De pronto suena la alarma. Los soldados salen a repeler a los infectados, toman posición y en pocos minutos los eliminan con explosiones y fuego. Pero da la impresión de que lo hacen más por diversión que por defensa. Cuando los soldados regresan, Mitchell intenta hacerle cosas a Selena, pero Jim interviene. Mitchell lo somete con facilidad y el sargento Farrell tiene que golpearlo para detenerlo. En ese momento llega West y ordena que retiren los cuerpos. Luego habla a solas con Jim. Le cuenta que hace días encontró a un soldado llamado Jones a punto de autoeliminarse. Para darles esperanza, les prometió que traería mujeres para repoblar una vez que los infectados murieran. Por eso envió la señal de radio. Horrorizado, Jim corre a buscar a Hannah y Selena, pero los tres son capturados. Farrell intenta defenderlos, pero también es arrestado. Ahora que conocemos la verdadera naturaleza de los soldados, podemos reinterpretar esa secuencia del viaje en carretera hacia la barricada. Ya no la veo igual. Ahora me parece un descenso simbólico hacia lo más oscuro de la naturaleza humana. Los protagonistas partieron con la esperanza de encontrar un lugar donde la civilización todavía tuviera sentido, pero llegaron a un territorio gobernado únicamente por los instintos más primarios. Los soldados han dejado atrás cualquier rastro de humanidad. Se han entregado por completo a sus impulsos más bajos. Disparan a los infectados no para defenderse, sino por diversión. Encadenaron
asesinaron a un hombre que alguna vez fue su amigo y disfrutan de su sufrimiento, y quizás lo más perturbador, planean intimar de Selena y Hannah. La ironía es que ya no son tan distintos de los infectados. La diferencia es que estos perdieron el control por culpa de un virus y los soldados por decisión propia. Al final, los verdaderos villanos no son los infectados, sino los humanos que se dieron a la oscuridad que llevan dentro. Visto así, la trama nos está recordando que el peligro no está en los monstruos que acechan afuera, sino en lo que somos capaces de hacer cuando dejamos que esa oscuridad interna tome el control. Encerrados juntos, Farrell comenta que la infección no pudo haber cruzado los mares y que seguramente el resto del mundo está bien. Solo mantienen a Gran Bretaña en cuarentena. Esto le devuelve la esperanza a Jim. A la mañana siguiente, los soldados Mitchell y Jones llevan a los prisioneros al bosque para ejecutarlos junto a una pila de cuerpos. O sea que ya habían hecho esto antes. Farrell los enfrenta por traicionar a su sargento y discuten. Jones quiere dispararles rápido, pero Mitchell prefiere apuñalarlos. Jones, desesperado, dispara de todas formas, eliminando a Farrell e hiriendo a Mitchell en el brazo. Mientras Mitchell lo encara, Jim aprovecha para huir. Salta a la muralla, deja su camisa atrás y aunque los soldados lo ven, lo dejan ir creyendo que no sobrevivirá a los infectados afuera. En el bosque, Jim tropieza y al mirar hacia arriba ve pasar un jet, confirmando la teoría de Farrell de que el resto del mundo sigue bien. En la mansión, los soldados quieren vestir a Selena y Hannah para una noche íntima. Selena intenta pelear, pero al ver a Hannah suplicar, cambia de táctica. Besa a un soldado y coqueteando les pide privacidad para cambiarse. Cuando salen, le da a Hannah un poco de su medicina para que la situación sea menos traumática. Un soldado escucha y regresa, pero antes de que actúe, suena la alarma. Jim la ha activado en la barricada a propósito. West y el soldado Davis llegan para revisar y Jim aprovecha para sorprender a Davis y derribarlo. West ve que Davis ha desaparecido, lo encuentra muerto en su jeep y dispara sin apuntar por precaución. Intenta huir en el vehículo, pero está inutilizado. En ese momento, un infectado salta encima. West lo elimina y luego a otros más antes de volver corriendo a la mansión. Al mismo tiempo, Jim regresa y con un arma robada libera al infectado Mailer que estaba encadenado. Mailer salta por la ventana para atacar a los soldados que vigilan a las chicas. Selena aprovecha para huir con Hannah. El infectado vomita sangre sobre un soldado, infectándolo y persigue a Jones. Selena y Hannah intentan salir, pero Mitchell las detiene. De pronto, Jones corre con el infectado detrás y Mitchell envía a Bedford tras ellos mientras él se queda con las chicas. Jones se esconde en la cocina y cuando el infectado casi lo alcanza, Bedford aparece y le dispara. Pero otro infectado salta sobre él y lo infecta. Jim lo ve todo desde la ventana mientras Jones llora escondido en un armario sin poder hacer nada. Cuando los infectados se van, Jones intenta escapar, pero Jim lo encuentra y lo elimina. Luego Jim entra por una puerta secreta para evitar a los infectados que suben por las escaleras. Arriba, Hannah logra escapar de Mitchell y se mete en un vestidor donde encuentra una foto de su familia. Al oír que un infectado se acerca, se esconde detrás de un espejo. El infectado se confunde con su reflejo y se marcha. Jim sigue buscando a las chicas y entra a una habitación donde halla a un soldado escondido sin balas. Jim ignora sus súplicas y salta por la ventana, dejando que los infectados se encarguen del soldado. Corriendo por el techo, ve a Mitchell a punto de intimar de Selena y entra por la ventana. Mitchell la toma como rehén, pero Jim lo derriba, lo golpea brutalmente contra la pared y le aplasta los ojos. Selena, creyendo que Jim está infectado, levanta su machete, pero al darse cuenta de que no lo está, lo besa. De pronto, Hannah golpea a Jim con un florero, también pensando que era un infectado. Me ha llamado la atención cómo en varios momentos incluso los no infectados actúan impulsados por la ira. Cuando eliminan a otros, lo hacen con tal brutalidad que por momentos parecen indistinguibles de los infectados. El ejemplo más claro es lo que acabamos de ver con Jim. Cuando acabó con Mitchell, lo hizo con tanta violencia que al girarse hacia Selena, cubierto de sangre, parecía uno de ellos. Tanto así que ella y Hannah llegaron a pensar que ya estaba contagiado. Y creo que el director lo hizo de forma intencional, porque en ese momento Jim estaba dominado por la misma fuerza que mueve a los infectados. La diferencia es que él logró regresar del borde, algo que ellos no pueden hacer. Por suerte, Jim está bien y los tres escapan, aunque al llegar al taxi de Frank encuentran a West en el asiento trasero. West dice que quiere vengarse por sus hombres y le dispara a Jim. Hannah mete reversa con el taxi hacia el edificio. El infectado Mailer rompe la ventana, arrastra a West y lo elimina, mientras Hannah recoge a Jim y Selena. Resulta significativo que haya sido Mailer quien acabó con West. Esto me hace repensar la escena en la que lo conocimos. Un hombre afroamericano, encadenado y vulnerable, reducido a un otro peligroso que debe ser controlado, sometido a la violencia de un hombre blanco cruel. Una imagen que casi de forma inevitable evoca la esclavitud.
esclavitud, cuando los hombres afroamericanos eran azotados y tratados como propiedad. Es en cierto modo una recreación visual de esa dinámica. Así que Mailer sea quien finalmente haya eliminado a West rompe simbólicamente la jerarquía de poder que esa imagen representaba. La opresión se volvió contra el opresor. En lo narrativo, Mailer actuó movido por el virus de la ira, pero en lo simbólico parece ser la respuesta acumulada a una injusticia histórica. Las rejas de la mansión están cerradas, pero Hannah simplemente las atraviesa. Jim apenas recuerda lo que pasó después, solo a Selena llevándolo al hospital, presionándole el pecho y pidiéndole que viva. 28 días después, los tres viven en una cabaña en el campo. Selena ha cosido grandes trozos de tela y al escuchar un avión salen corriendo para mostrar un enorme hello y hacerle señas. En síntesis, la película nos muestra que el verdadero peligro no siempre viene de afuera, sino de lo que llevamos dentro. El virus de la película no es más que una exageración de la ira que ya existe en nosotros. Es emoción que nos protege y nos impulsa a defender lo justo, como Jim hizo con los soldados, pero que cuando se desborda puede consumirlo todo. Desde este lente, la historia funciona como una advertencia. Somos como los chimpancés del inicio, expuestos a pantallas y discursos llenos de odio y violencia, sin darnos cuenta de que eso que consumimos también nos está moldeando. Tal vez no nos convirtamos en criaturas rabiosas, pero sí en personas que atacan primero y piensan después. Sin embargo, Boyle también nos ofrece un resquicio de esperanza. El amor es tan contagioso como la ira. En medio del caos, todavía podemos encontrar instantes de ternura, vínculos que nos sostienen y razones para seguir adelante. El amor no elimina la ira, pero puede equilibrarla, impedir que crucemos ese punto del que ya no se regresa. Quizá en el fondo lo que la película nos trata de decir es que el mundo que heredemos dependerá de qué emoción decidamos alimentar. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Recuerda que si no te has suscrito a mi canal, lo puedes hacer en este momento y me ayudarías muchísimo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video.